Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio en el cual trata sobre lo que es la progresión geométrica. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente problema. En una progresión geométrica finita, si se conoce que el primer término es igual a 160, la razón es igual a 3 medios y la suma de sus términos es 2110, entonces el número de términos es igual a, y pues tenemos varias respuestas. ¿Ok? Entonces, como todos los problemas anteriores, ¿verdad? Nosotros tenemos herramientas, en este caso las fórmulas que nos sirven para calcular lo que necesitamos, pero tenemos que aprender a razonar y plantear qué es lo que vamos a usar y por qué. ¿Ok? Entonces, veamos. Lo primero que nosotros vamos a hacer pues es anotar los datos, o sea, qué datos nosotros tenemos en este problema. Veamos qué datos nos da el problema. ¿Ok? Entonces, tenemos que en una progresión geométrica finita se conoce que el primer término. Entonces, sabemos que el primer término, ¿quién es? Es, en este caso, la variable a. Entonces, ya tenemos que a es igual a ¿qué? Es igual a 160. ¿Ok? Luego tenemos que nos dice que la razón es igual a 3 medios. ¿Con qué nosotros variable identificamos? Con la letra R, ¿verdad? Entonces, la razón es igual a 3 medios. ¿Ya? Me dice que la suma de sus términos es 2110, ¿ok? Pero no me está diciendo cuántos términos voy a sumar. Recordemos que en la fórmula de sumatoria, esta n que está aquí, ¿qué significa? Significa los términos o la cantidad de términos que yo voy a sumar. Entonces, ya me está diciendo la suma de sus términos, pero no me está diciendo cuánta cantidad de términos yo voy a sumar. Recordemos que ese sub n significa es el valor o la cantidad de la sumatoria. Por ejemplo, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas? Pongámosle aquí 6, 8, 20. Se me ocurre nomás, ¿verdad? Un ejemplo cualquiera, ¿ok? Entonces, cuando yo sumo estos términos, ¿verdad? ¿Cuántos términos estoy sumando? 3, 4, 5, 6, 7. Estoy tomando 7 términos para sumar. Estoy tomando los 7 primeros términos. Entonces, cuando hablemos de esta sumatoria aquí, esta n significa eso, ¿ok? A diferencia del n en esta formulita que está acá arriba, que la n de acá significa la posición, es decir, yo puedo pedirte el tercer término, el cuarto término, el quinto término, el sexto término, ¿ok? Entonces puedo pedir el enésimo término, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, recordando eso, ¿verdad? Ya nosotros podemos escribir esto aquí, que S sub n es igual a ¿qué? A 2110, ¿ok? 2110. Entonces ya tenemos nuestros datos como para empezar a trabajar, ¿ok? Ahora, veamos qué nosotros tenemos dentro de nuestras fórmulas, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí no me está hablando en ningún momento digamos, de un término en específico. O sea, no me está diciendo encuentra el quinto término, o el sexto término, o el séptimo término. No, en ningún lado en el problema me lo dice, ¿ok? Entonces yo podría ya ir como que descartando esta formulita que está aquí, ¿ya? Entonces, veamos si en la parte de abajo nos sirve esta fórmula. Si ustedes se dan cuenta, me habla de una progresión geométrica finita, ¿verdad? Y recordemos que esta de aquí, esta formulita que está aquí con este símbolo, es para una sumatoria infinita, es decir, que esto de aquí tampoco me va a servir, ¿ok? Entonces, sabiendo que eso tampoco me va a servir, entonces ya la única, digamos, fórmula que me queda es esta que está aquí, ¿ok? Entonces, veamos qué variables si tenemos. ¿Tenemos la sumatoria de los n términos? Sí, ¿verdad? El problema me lo da. ¿Tenemos el primer término? También me lo da el problema. Y tenemos la razón, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que hay un n, ¿verdad? Que está aquí, que ese de ahí no lo tenemos. Es la cantidad de términos que yo voy a sumar, ¿ok? Que yo voy a sumar. Entonces, como no lo tengo, me toca buscarlo. Y en eso sí también yo puedo, digamos, coincidir con lo que me pide el problema. Entonces, el número de términos es igual a... Entonces, a mí el problema me lo está pidiendo. Pero en caso de que yo no sepa muy bien esto, puedo hacer ese razonamiento con la fórmula. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ahora sí nosotros podemos empezar a resolver y veamos cómo nos quedaría expresado estas fórmulas, ¿verdad? Entonces empezamos a reemplazar, ¿ok? Entonces, como vamos a usar esa formulita que está ahí, podemos reemplazarlo directamente, ¿no? S sub n, ¿a qué sería igual? Sería igual a 2110, ¿verdad? 2110.
Y eso es igual a ¿qué? Al primer término. ¿Quién es el primer término? 160, ¿verdad? 160. Todo eso en corchete, ¿verdad? Raya fracción. Y empezamos a colocar las variables que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 1 menos, ahora sí tenemos la razón. Aquí es igual a razón a 3 medios. Entonces aquí va a ser 3 medios, pero eso elevado a ¿qué? Al exponente n, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, ahora sí veamos que abajo que también nos queda 1 menos la razón. Entonces sería 1 menos la razón, que equivale a ¿cuánto? A 3 medios, ¿ok? Entonces, miren que ya nosotros tenemos aquí prácticamente el problema y ahora nos toca es despejar esa n, que está un poquito, podríamos decir, complicada, ya que forma parte del exponente. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de problema, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar propiedades de ¿qué? De potenciación y de radicación, que es la forma más sencilla de resolverlo, por decirlo así, ¿ok? Entonces empezamos a hacer el manejo algebraico que nosotros deberíamos tener aquí para poder resolver este ejercicio, ¿ok? Si nos damos cuenta, este 160 se está multiplicando con todo, ¿verdad? Se está multiplicando con todo ese corchete, es decir que este 160, ¿qué puede hacer? ¿Puede pasar a dividir a ese 2110? Por supuesto que podría pasar a dividir. Entonces, veamos cómo nos quedaría nuestra nueva expresión. Entonces sería 2110 dividido para 160. ¿Y eso es igual a qué? Ahora tenemos un corchete, raya fracción, ¿ok? Y ahora démonos cuenta que en esta partecita de aquí tenemos ahora ¿qué? Tenemos una resta de un número con una fracción, ¿verdad? Y eso es sencillo de resolver, ¿no? Pero igual pongámoslo por acá en nuestras operaciones auxiliares, ¿ok? Recuerden siempre hacer sus operaciones auxiliares a un lado de lo que ustedes vayan a resolver. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil y no se les mezcla todo a la hora de resolver sus ejercicios, ¿ok? Entonces tenemos ahí nuestras operaciones auxiliares, ¿ok? Ahora sí, veamos qué más podemos hacer. Resolvamos ese problema que está ahí, ¿no? Entonces, recordemos que 1 menos 3 medios, ¿verdad? Podemos hacerlo por fracción rápidamente, ¿no? Mínimo con múltiplo 2, 2 dividido para, recordemos que aquí abajo está el 1, 2 dividido para 1, a 2 por 1, me va a quedar 2, y de este lado me va a quedar 2 dividido para 2, a 1, y por 3 me va a quedar 3, ¿verdad? Y eso es igual a ¿qué? A menos 1 medio, es decir que toda esta partecita que está de naranja me va a quedar menos 1 medio. Entonces aquí arriba me va a quedar que 1 menos 3 medios, y eso elevado a la n, y de este lado me va a quedar menos 1 medio, ¿ok? Entonces miren cómo ya nosotros empezamos ya a tener ese manejo algebraico y pues empezamos a resolver aún más, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos resolver aquí? Si nos damos cuenta, aquí podríamos ya como que ir simplificando. Este 0 con este 0 se puede ir, me queda 211 sobre 16. ¿Qué más podemos hacer aquí? Se me cuenta que hay un corchete aquí grande, ¿verdad? Pero está bastante bien definido, que si nos damos cuenta todo esto está dividiendo. Y si está dividiendo todo esto, ¿qué puede pasar? Puede pasar a multiplicar al 2110. Perdón, 211. ¿Ok? Entonces toda la expresión que está aquí abajo va a pasar ¿a dónde? Va a pasar a multiplicar. Es decir, que del otro lado simplemente voy a colocar menos 1 medio, ¿verdad? Y eso multiplicado por ¿quién? Por 211 sobre 16. Y eso es igual a ¿quién? A 1 menos 3 medios, y eso elevado a la n, y todo eso dentro de corchete. Nos damos cuenta que nosotros aquí ya podríamos incluso pensar en destruir ese corchete, ¿verdad? Entonces podríamos borrarlo porque ya no, realmente no lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces ya lo podemos destruir, ¿okay? Anteriormente no lo destruía porque era más fácil ver qué es lo que se va a mandar a multiplicar o a dividir, pues, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué más tenemos aquí? Ahora, en este lado, de este lado, veamos qué más podemos resolver. Miren, tenemos aquí, todo esto de aquí se está multiplicando, ¿verdad? Entonces tengo un negativo, negativo por más, me va a quedar negativo, y 1 por 211, en la parte de arriba que me va a quedar 211, ¿verdad? Y abajo me va a quedar 2 por 16, me va a quedar
32. Y eso es igual a ¿qué? A 1 menos 3 medios a la n. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo realmente aquí no es empezar a reemplazar o dividir, no. O sea, es tratar de dejar a esta potencia que está aquí sola, ¿ok? Para al final que tener una igualdad, ¿ya? Porque va a ser más fácil resolver. Entonces siempre es como que tratar de dejar sola a esa variable que está ahí. Ahora, veamos, ¿qué más podemos hacer ahora aquí? ¿Qué más podemos hacer? Ahora, nosotros nos damos cuenta, ese 1 que está aquí, o esto que está en forma negativa, yo puedo ya dejar solo de un solo lado a esta potencia que está aquí elevado a la n, ¿ok? Lo puedo dejar solo. Es decir, que como esto está negativo, yo lo puedo mandar al otro lado, ¿verdad? Como positivo, y esto que está negativo también puede mandarse al otro lado para que me quede positivo. Y así trabajar con esa potencia de forma positiva, porque muchos signos negativos se nos va a complicar un poquito, ¿verdad? Entonces me va a quedar que 3 medios elevado a la n, y eso es igual a ¿qué? A 1. Recordemos que este aquí va a pasar al otro lado, pero va a pasar ahora con más, y me va a quedar 211 sobre 32, ¿ok? Entonces miren como ya tengo aún más despejado todo esto. Ahora esto de aquí se va a mantener igual todavía no le voy a afectar en nada. Entonces veamos aquí, ¿a qué va a ser igual eso? Eso 1 más 211 sobre 32, ¿cómo me quedaría? Resolvámoslo. A veces no necesitamos calculadora, podemos resolver directamente este tipo de situaciones, ¿okay? Entonces aquí tenemos que tenemos el mínimo múltiplo 32, 32 dividido para 1, a 32 por 1 me va a quedar 32 de este lado, mientras que acá me va a quedar 32 dividido para 32, me va a quedar 1, y 1 por 211 me va a quedar 211, ¿ok? Y eso que va a ser igual, 211 más 32 me va a quedar igual a 243 sobre 32, ¿ok? Entonces miren como ya tengo, digamos esto, de una sola forma. Es decir, que aquí me va a quedar 243 sobre 32. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es, digamos, el objetivo de este tipo de situaciones? Cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones que son como potencia, por lo general tengo que tratar de dejar la misma base. Es decir, perdón, la misma base, podríamos decir, la misma base. Es decir, voy a tratar de que esto que está aquí se convierta en ¿qué? En un 3 medios. Okay, esto que está aquí debería convertirse en un 3 medios para poder resolver esa igualdad y poder igualar esos exponentes, ya que si no son iguales la base yo no puedo igualar esos exponentes, ¿ok? Entonces siempre este tipo de problemas van a quedar como una especie de números grandes, pero si ustedes se dan cuenta se pueden descomponer ese tipo digamos de números, y veamos que no es tan difícil hacer la descomposición. Si tenemos un 243, podríamos aplicar criterios de divisibilidad, ¿verdad? 2 más 4, 6, más 3, 9. Y podríamos decir que tiene tercera. Y pues también termina el último dígito, termina en 3. También podría ser que tenga tercera. Entonces veamos si se puede simplificar. Entonces, 243 dividido para 3, ¿verdad? Ahora, aquí podríamos hacer la división. 24 para 3. Un número que multiplicado se acerca a 24. ¿Quién sería? Obviamente 3 por 8, pues me queda 24, ¿verdad? Y 3 por 1, 3. Es decir, puedo hacer la división aquí tranquilamente, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos ahora sacar otra vez tercera de esto, vamos a decir, si tiene otra vez tercera. 81 para 3, cojamos primero el 8, 8 para 3, 3 por 3, 9, no, me paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? 3 por 2, 6, ¿verdad? Entonces, me sobran 2, me queda el 1, 21, y 21 para 3 me quedaría 27. Entonces, también puedo hacerlo así rápidamente, ¿no? Y pues aquí ya más fácil, ¿no? 27 para 3 me queda 9, para 3 me queda 3, y para 3 y otra me queda 1. Ahora, ¿cuál es el objetivo aquí realmente? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas veces se repite el 3? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que todo esto yo lo puedo expresar como una forma de potencia. 3 elevado a ¿qué? A la quinta. ¿Fue muy complicado? No, ¿verdad? No es tan complicado llevarlo de esta manera. Entonces, mire, ya tenemos esto aquí expresado. Y si ustedes se dan cuenta, se está cumpliendo. Mire, tengo aquí ya el 3. Ahora veamos qué más podemos hacer acá. Ahora, ese 32 que está ahí, veamos qué más le podemos hacer a ese 32. Veamos si se puede descomponer también, ¿ok? Entonces, ese 32, veamos, podríamos sacarle, como termina en 2, podríamos sacarle mitad, vamos viendo. 32 para 2, me queda 16 para 2, a 8, para 2, a 4, para 2, a 2, para 2, a 1. Y démonos cuenta que pasa también algo interesante, veamos.
1, 2, 3, 4, 5 y me va a quedar que 2 elevado a la quinta. Entonces miren como que ya hay una semejanza entre esos dos valores que acabamos de sacar. Entonces, sabiendo eso, veamos qué más podemos hacer ahora aquí. ¿Okay? Entonces, veamos. Si ya tenemos aquí de este lado que tengo 3 medios elevado a la n, y acá démonos cuenta que qué pasaría aquí en cambio. Ahora, en el numerador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 elevado a la quinta, y en el denominador nos va a quedar 2 elevado a la quinta. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con esos exponentes? ¿Son iguales? Sí, ¿verdad? Y podemos incluso recordar una de las propiedades de potenciación que nos dice que a sobre b elevado a la n es igual a, o es lo mismo que yo tuviera a elevado a la n y b elevado a la n. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros nos encontramos de esta manera, es decir, que podemos llegar a esto que está acá, ¿verdad? Es decir, que ahora nosotros que tenemos 3 medios elevado a la n, y de este lado ya lo puedo hacer, digamos, en una sola fracción, ¿verdad? Y puedo unir esos exponentes, por decirlo así, ¿ok? O colocarlos de la misma forma. Entonces, a ver, aquí ¿qué va a quedar? Numerador 3, denominador 2, y al aplicar la regla, en el n, ¿qué va a quedar? 5, ¿ok? Entonces, dense cuenta que ahora, ¿qué tenemos aquí nosotros? Tenemos una igualdad y tenemos prácticamente una ecuación, ¿verdad? ¿Cuál es la única forma de que este 3 medio elevado a la n sea igual a 3 medio elevado a la quinta? ¿Cuál sería la única forma? La única forma de que eso pasa es de que ese n que está aquí sea igual a ¿qué? Sea igual a 5, es la única forma, si no jamás se va a cumplir esa igualdad. Es decir, que ya puedo concentrarme solamente en el n, ¿verdad? Y puedo hacer la igualación. Ojo que aquí pueden haber más números, puede haber 5 menos 6, menos 8... O sea, pueden darse ese caso de proceso algebraico, ¿ok? Pero el objetivo es como que esta potencia, en este caso la base, sean iguales para que yo pueda hacer esa igualdad que yo tengo aquí, ¿ok? Entonces, finalmente, como respuesta, ¿qué nosotros tenemos? Que n es igual a 5, ¿verdad? N es igual a 5. Entonces, ya viendo acá lo que nosotros tenemos, veamos qué sucede. Ya está dentro de nuestra respuesta, en efecto está dentro de nuestra respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que la sumatoria de ¿quién? De los 5 primeros números, ¿verdad? ¿Me da cuánto? Me da 2110. Y yo puedo incluso comprobar eso, puedo aplicar la fórmula de la sumatoria y ya el valor de n ya lo puedo reemplazar, puedo poner que n es igual a 5 y al resolver toda esa expresión, ¿verdad? Me va a quedar que la sumatoria de esos 5 primeros términos son igual a 2110. ¿Ok? Entonces, hemos resuelto nuestro problema. Nos vemos en una próxima ocasión.